Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo, como siempre, a las 11 de la mañana. Arrancamos el primer día de la semana, que también es el penúltimo de febrero. ¿Cómo está, doctor José Antonio Aguilar? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Qué tal a los fieles televidentes de Pulso Informativo? La costumbre. De radio. Sí, Así que venimos desde el programa de radio, pues. San Borja, Radio Moderna, mejor no seguimos contando. No seguimos, la gente nos va a, se van a jubilar en el Pulso Informativo. Por lo menos yo ya estoy camino ya. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal fin de semana? Bien, ahí analizando un poquito las cosas de cómo está viniendo la problemática política. Creo que se han destapado nuevas tendencias tal vez no sé si llamarlas de corrupción en el Congreso. Han estado interesantes los programas. Sí, ayer. sí, bastante. En la mañana y en la noche, sobre todo. Sí, y en la noche, a mí más he visto los de la noche. Esta auditoría de la OMPE a los diversos grupos políticos ha desnudado algunos actos. Pero esas son las leyes que sacar, esas son las reformas, esas son las famosas. Pero no es un tema de leyes, ¿ah? No, sí, sino claro que sí. En base a las leyes, no, echa la ley, echa la trampa, hacen corrupción. Es que el tema es lo que de Avanza País y lo de Renovación Popular ya pues es vergonzoso. En base a las normas que dijeron supuestamente para que no entre dinero ilegal a las campañas, es que Vizcarra y compañía y toda esta soldevia, los genios del tema electoral en el país, nunca han militado en un partido, pero ellos saben más que todos, y pusieron esto de darles plata a los partidos políticos. O sea, lo de Renovación y Avanza País es culpa de Vizcarra. Totalmente. Él es totalmente, Rodolfo, porque nadie tiene que darle dinero. O sea, yo creo que cada partido político, si se mete una contienda política, pues tiene que tener sus recursos económicos. Pero vamos a ver en qué termina esto. O sea, ahora todos hablan, es plata del Estado, pero que se la está dando. Ellos ni las han solicitado ni han pedido que le den dinero. Simplemente es parte de la norma. Esa es la reforma jurídica política de nuestro amigo Vizcarra. El otro tema es esto de los 41 millones de soles que el Estado le debía dar a un proveedor, una empresa, y que se mantuvo congelado desde el año 2021. ¿Por qué? Por irregularidades. ¿Y irregularidades a partir de qué? De un trabajo que había hecho la Contraloría y que había encontrado una serie de falencias, por no decir otra cosa. Pero resulta, y ese es el tema del escándalo, que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte acaba de llevar a cabo, salud, acaba de aplicar el pago de 41 millones de soles a esta polémica empresa. Y dicen que no es la única. Yo me imagino, Rodolfo, bueno, eso también se le reclama a la presidenta Dina Boluarte, que no ha cambiado, porque toda esta gente viene desde Vizcarra. Pero el informe periodístico de Eloy Marchand sostiene que en la trama esta que le estoy contando, doctor Aguilar, tiene mucho que ver, por no decir metió las narices, Grika Azayag, que creo que es su amiga, el brazo derecho de la presidenta de la República. Bueno, que se someta a las investigaciones y por un lado me alegro que el Estado no sea cabecero y que les pague todos estos proveedores. Lo que sucede es que con Vizcarra y la señora Molinelli había una serie de empresas que habían prestado muchos servicios en tiempo de pandemia y nunca llegaron a pagar, como se dice, les metieron cabeza. Ha habido sendos informes, no es el primero, ha habido sendos informes domingo a domingo en los cuales la gente se quejaba, pequeños emprendedores, microempresas que habían apoyado, habían puesto su capital para contribuir con los pedidos que había hecho en pandemia el Salud y nunca les habían pagado. Y esto de su amiga Patricia Benavides, la actual fiscal de la Nación, me imagino que lo vio. No sé si en pantalla lo podemos enfocar, ¿no? Esta es una nota de 30 de abril de 1900
90. Ya era, en esa época ya era fiscal. O 96. Ya era fiscal de la Nación. Su mamá, ¿no? Dice, fuga de alcaldesa de Lucia aniversario de Huancavelica. Todo el consejo con orden de captura por los presuntos delitos de concusión y peculado. Población hizo sola los festejos por la creación de la provincia sin autoridad que los presida. La orden de detención fue dictada por el juez basándose en auditoría oficial. El juez de Huancavelica en lo penal, César Guaroto, dictó una orden de captura para la alcaldesa provincial Enma Vargas de Benavides, la mamá, y su equipo de 19 regidores por los delitos de concusión y peculado en agravio de la comuna local. Pero lo que el juez no tuvo en cuenta fue que la hija de la alcaldesa, la señora Patricia Benavides Vargas, es la fiscal de Huancavelica y que al conocer la orden alertó a su madre para que huyera por medio de un fax, según funcionarios judiciales. Aquí está la nota. ¿Qué año es? En Año los 90. En los 90. Han pasado 33 años. Eso no es todo. Aquí hay otra. Pasaron 33 que también años. seguramente me van a ayudar con la cámara. Designan a fiscal sin concurso. Patricia Benavides, hija de la congresista Enma Vargas, fue favorecida por vacío legal. Amparándose en un vacío legal, el Consejo Nacional de la Magistratura nombró como fiscal titular de Lima a la abogada Patricia Benavides Vargas, hija de la congresista de Unidad Nacional Enma Vargas, sin concurso público de méritos como establece la Constitución y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura para nombrar a un magistrado titular. La decisión se adoptó por 4 votos contra 3. Votaron a favor de la hija de la congresista Vargas los consejeros Daniel Caballero Cisneros, actual presidente de la CNM, Luis Flores Paredes, Jorge Lozada Estamburi y Ricardo Laoz Lora. En contra de este nombramiento se pronunciaron Teófilo Hidrogo Delgado, Jorge Angulo Iberico y Fermín Chunga Chávez. Fecha de la nota, domingo 7 de marzo del 2004. Fíjese, aquí está la nota. 19 años atrás. Sí, pues. ¿Qué le parece? Bueno, esas son las cosas que pasan hace 20 años, 30 años, 19 años atrás. Y no sé por qué la gente o la prensa saca colación en estos momentos. Ayuda a conocer, ¿no?, un poquito más el perfil de Patricia Benavides, ¿no? Porque ¿a ti te cae mal Patricia Benavides? Por estos meses nos hemos enterado de cómo logró algunas maestrías, ¿no?, en tiempo récord, pero además lo de su hermana, escandaloso el caso de la jueza que presumiblemente cobraba cupos al narcotráfico para darles libertad. Tú lo has dicho, presumiblemente, no hay nada probado. Y la fiscal a la que Patricia Benavides retira, le contó luego al IDL que Patricia Benavides le tocó la puerta y le dijo que su hermana era inocente. Claro, antes de ser fiscal de la Nación. Le dijo, mi hermana es inocente, aquí hay un tema, digamos, de odio y de venganza, etcétera, etcétera. Bueno, suele ocurrir esto entre los magistrados, decirle, oye, pasó esto, además, la hermana esa denuncia tenía que pasar al Poder Judicial, no quedarse en la Fiscalía. Ya el juez habrá determinado si eso no es culpable, si soltaron o no los narcotraficantes. Vamos a conversar ahora con nuestra primera invitada, porque luego estaremos dialogando con David Roca Basadre, que es analista político. Ahora conversamos con Eliana Carlín Ronquillo, ella es politóloga, catedrática de la Universidad del Pacífico y dentro de algunos meses también ingresará a la cátedra de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo está, Eliana? Muy buenos días. Muy bien, buen día. Gracias por la invitación. Una impresión general, después vendrán las preguntas del doctor Aguilar, la mía, etcétera, pero una impresión general sobre el actual contexto, que, no necesito decirlo, establece que por lo menos lo que vemos en el papel y en la práctica es que no hay adelanto de elecciones generales, nos tendremos que esperar hasta el 2026, aparentemente la crisis ha pasado, el gobierno actúa como la estamos viendo. ¿Cuál es su impresión? Bueno, mi impresión en principio es que nosotros vamos a resentir el autoritarismo que nos están imponiendo tanto el Ejecutivo como el Legislativo, aconchavados, ¿verdad?, en un matrimonio autoritario que están imponiendo en nuestro país. Lo vamos a resentir en el momento en el que haya elecciones,
que sea cuando ellos lo decidan, ¿verdad? Porque finalmente estamos como estados secuestrados por estas autoridades con una aprobación paupérrima, y sea que haya elecciones en el 2024 o en el 2026, como todos ellos quieren, para mantener sus latrocinios y gollerías, la respuesta de la ciudadanía va a obedecer a la situación de indignación, ¿verdad? Y de pérdida de confianza absoluta en las autoridades, pérdida absoluta de confianza en las instituciones y en el sistema. Entonces, mientras más prolonguen la finalización o la búsqueda de solución de esta crisis desde el poder absoluto que sostienen hoy sin balances, sin frenos ni contrapesos, mientras más prolonguen esta situación de crisis y autoritarismo, pues más difícil seguramente va a ser luego que la ciudadanía pueda votar por una opción democrática, ¿no? Y no se incline por un radicalismo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento en el que estamos preparándonos para lo que viene, y la decisión depende de las autoridades de turno. El Congreso podría adelantar elecciones, no les ha dado la gana. ¿A quién le va a dar la gana, pues, con semejantes gollerías sobre la mesa y bajo la mesa? Y a la señora presidenta tampoco le da la gana, porque como ha cometido graves violaciones a los derechos humanos, va a ir a la cárcel. Como todos los asesinos que matan gente desde el Estado, así sea hace 15 años, 20 años o 30 años, ¿no? Eliana, alguien podría decir, pero ¿qué país no tiene crisis? ¿Tendrían una crisis que motivar elecciones adelantadas? Finalmente, la señora Dina Boluarte, por un tema constitucional eminentemente, es nuestra Presidenta de la República. ¿Por qué tendríamos, a partir de algunas protestas, que renegar de esa sucesión del mandato constitucional? A mí me parece una pregunta muy interesante, porque relativiza completamente que se haya asesinado 60 personas a sangre fría. Entonces, si nosotros hablamos de vivir en un país en donde se mata por decenas, y curiosamente a gente andina, gente humilde, gente pobre, ¿no? Con un patrón de asesinato, con bala, cabeza, cuello, tórax, y no pasa absolutamente nada, y las autoridades que matan fingen demencia y dicen, no, fueron los ponchos rojos, no, unos relatos delirantes que solamente existen en el cerebro de quienes quieren engañar a la ciudadanía. Si es que pasa eso en un país y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y la vida no vale... Están investigando. La vida no vale... que el Ministerio Público está desarrollando investigación. Y ojalá que sean investigaciones céleres y, vamos a decir, neutrales y justas. Incluso con los deudos, citado, ¿no? El Premier, y también me parece que la están citando a la jefa de Estado. Y ojalá que cumplan con acudir, y ojalá que la Fiscalía se comporte a la altura. Honestamente, en esa gestión de la Fiscalía deja muchísimo que desear, por todos los indicios que usted mismo ha relatado al inicio. Pero bueno, solamente para cerrar la idea inicial, si estamos en un país en donde la vida humana no vale nada, que me parece que es el bien más preciado que deberíamos tener en cualquier Estado democrático, ¿qué demonios podemos decir del estado de nuestra democracia, si es que le podemos seguir llamando así? Y vivimos en un espacio de salvajes, donde no hay Estado, no hay instituciones y no hay respeto por la vida. Eso no quiere decir que nosotros pues vamos a renegar de la sucesión constitucional. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con humanidad, democracia, y si estamos en un Estado de Derecho o no. Porque si no, si la vida no vale nada y pueden salir a acribillar salvajemente, estamos en un estado de naturaleza. Estamos en un Estado premoderno. No estamos en una democracia moderna, no estamos en un Estado. Muy bien. Vamos a ir a una brevísima pausa y luego regresamos nuevamente con Eliana Carlín, pero ya con las preguntas del doctor José Antonio Aguilar. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro.
¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con la doctora Eliana Magíster Eliana Carlín Ronquillo. Me acuerdo que el doctor, que no es doctor, Carlos Adriancén, siempre me llamaba la atención y me decía, no me diga doctor porque yo no soy doctor, soy economista, sí, pero no soy doctor. Aquí en el Perú nos hemos acostumbrado a doctorar a todo el mundo. Seré doctora seguramente, pero... Por supuesto, más adelante, ¿no es cierto? Alan García nunca se doctoró y le decían el doctor Alan García. Pero en fin, estamos conversando con Eliana, ella es catedrática de la Universidad del Pacífico, también enseñará pronto, en las próximas semanas, nada menos que en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y viene ahora la pregunta, como siempre, incómoda, ácida, del doctor José Antonio Aguilar. Como debe ser. No, para nada. Simplemente que ahora escucho voces muy eufóricas reclamando derechos humanos. Cuando en el gobierno de Sagasti hubieron los muertitos, como también eran de provincias, reclamaban por una reforma agraria, por lo menos reclamaban por una sustentación agraria, nadie dijo nada. 16 meses de Pedro Castillo, 4 muertos, tampoco nadie dijo nada. Parece que solamente cuando sale del gobierno o de la gobernabilidad, la gente caviar de este espectro político, es que nunca escuchamos ninguna queja con Sagasti, nunca escuchamos una queja con Vizcarra. Vizcarra mató a 200.000 peruanos. Nunca escuchamos una queja contra Mirta Vázquez, ¿no?, que era la premier en esa época, manejando todo el gobierno. Pero hoy, con el gobierno de Dina Boluarte, que ni siquiera ha tenido como con todos los gobiernos, ha tenido una luna de miel. Doctor, si no, permíteme, justamente quiero ir a la pregunta, ¿por qué no se hace el mismo análisis pasado, que pasó desapercibido, con Dina Boluarte, siendo la gente de progre, la gente que reclama derechos, acusarla y sustentarla, denigrarla, atacándola por ser mujer? O sea, yo no entiendo, en otros contextos le quieren la igualdad femenina, levantan a la mujer, pero acá Dina Boluarte, yo no sé, Dina Boluarte también es provinciana, de Chalhuanca, apurimeña, y la chancan, pero ni siquiera el mismo día que entró a gobernar, ella juramentó a las 3 de la tarde, y el mismo día ya estaba en los cestos. Digo, ¿de qué se trata, no? O sea, ¿por qué esa anomalía contra Dina Boluarte o el gobierno de Dina Boluarte, que finalmente lo escogieron los peruanos? O sea, ¿por qué esa animación? Me encanta con todo su argumento tan estereotípico de la derecha que construye realmente asuntos distópicos, ¿no? Primero, nadie ataca a Dina Boluarte por ser mujer, ¿no? Yo tendría que ser una desquiciada para atacar una política por ser mujer, porque particularmente yo soy mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a atacar a alguien por ser mujer? Si es que usted habla, ¿no?, de que su condición de mujer no le exime de que se le exijan a ella cuestiones mínimas como el respeto a los derechos humanos, ¿no? La sororidad femenina es una cuestión que tiene que ver con, finalmente, los décadas y siglos de opresión que las mujeres hemos padecido a lo largo de la historia, en donde no teníamos ciudadanía, no teníamos derechos laborales, hay una brecha laboral, está el techo de cristal y montones de fenómenos que tienen que ver con la estructura machista y patriarcal de la sociedad. ¿Eso quiere decir que uno va a pasar por agua tibia, que una mujer sea responsable de asesinar peruanos? De ninguna manera. No tiene nada que ver con que sea mujer, en lo absoluto. Las mujeres, justamente por eso,
tenemos la posibilidad de ejercer situaciones y posiciones de liderazgo y ser interpeladas, por supuesto, sobre todo cuando se trata de la vida de 6 menores de edad asesinados. Alguien tiene que responder por eso. Eso en primer término. En segundo término, yo diría que usted tendría que escuchar con más atención, porque yo sí he visto, por ejemplo, que en el momento en el que aquella protesta, cuando estaba el señor Sagasti de presidente y cuando estaba Pedro Castillo de presidente y hubo protestas y en conflicto social murieron personas, todas las organizaciones de derechos humanos que usted seguro denominará caviares, por supuesto que hicieron sendos comunicados y por supuesto que se quejaron públicamente. Seguramente que como no siguieron matando a 4, a 5, a 6, a 7, a 15, a 20, a 25, a 35, a 60, ¿verdad? Seguramente usted escuchó en un primer momento la queja, pero como el asesinato no fue sistemático como ha sido ahora, probablemente pues no ha habido tantas repercusiones, incluso internacionales, ¿no? El valor es por cuántos de organismos más hay. No, se está... O sea, hay una regla, si son 4 no decimos para usted nada. Y si no, pero lo que tú estás diciendo es no, eso. para nada. Lo que pasa es que tienen una valoración diferente. Mientras que eran 4, ahí se quedó. Yo lo escuché. Ahora son 60. Yo lo escuché. No, al contrario. Lo que pasa es que eso está investigándose. Usted, como dice, ¿no? Igual tiene que investigarse. Como ha dicho Rodolfo, se está investigando. Pero por supuesto, se tiene que investigar. Sin embargo, no como podemos determinar que ha sido un asesinato. No, sí se puede determinar, porque ya hay necropsias que hablan de determinados patrones. Eso lo va a determinar un proceso judicial. Y que tiene que seguir, ¿no? Pero usted tiene que escuchar con un poquito más de atención porque los organismos de derechos humanos sí se han quejado. Lo que ha pasado es que no ha sido una práctica sistemática de Estado, por ejemplo, que fue lo que pasó en el Fujimorismo. Por eso Alberto Fujimori está preso. Porque él mató y siguió matando, ¿no? Entonces, él está preso, aparte que se declaró corrupto, él está preso por graves violaciones a los derechos humanos. Y eso es lo que ha pasado ahora. Las graves violaciones a los derechos humanos tienen que investigarse con la más absoluta celeridad. Entonces, si a usted eso le parece caviar, yo no sé si será algo generacional, pero lo respeto. Es que dudas desde Sin embargo, los sistemas estos dudan de la gobernabilidad. ¿Qué sistemas? O sea, ustedes dudan. ¿Quién ustedes? Yo soy Eliana, hablo Eliana. a título personal. A mí no me ven en plural porque yo no represento a nadie. Tú también dices la derecha, yo tampoco soy de derecha. No, pero yo estoy diciendo lo que yo en usted he escuchado argumentos de la derecha. Está perfecto. Igual lo tú respondo. Yo también he escuchado argumentos caviares. No digo que tú eres no, caviar. Caviares. Lo que significa, seguro, Eliana, pero yo diría más de la izquierda moderna. Me gusta más eso. Bueno, vamos a llamarla izquierda. Izquierda moderna. Yo me considero una persona de izquierda moderna. Del siglo XXI. Yo he nacido en el siglo XX, pero... La izquierda del siglo XXI. ¿Usted le gustaría decir así? Una izquierda democrática y moderna. Bueno, no como el fascismo del siglo XXI. O sea, estamos en el siglo XXI. Pero yo me considero de la izquierda moderna. De la izquierda moderna. Bueno, vamos a llamarla así. Igual está en un proceso de investigación. La Fiscalía está investigando. Y no estamos pues en la Fiscalía de Zoraida Ábalos, ¿no? Que nunca vio nada, nunca estamos en la nada. de Nélida Colán 2. Si quieres llamarle Nélida Colán 2. ¿No le parece a usted? No, en absoluto. Porque esto lo ha escogido justamente en la Junta Nacional de Justicia de Vizcarra. Está Diego García Sayán de consejero. Hay una fijación con el señor Vizcarra, pero... Entonces, por supuesto que sí. De parte suya, ¿no? No, por supuesto que sí. Yo sí. Porque veo que ha hecho un país, ha destruido el país, la institucionalidad del país, cerró el Congreso, ha hecho lo peor. Pero hemos tenido 6 presidentes en 6 años y Vizcarra es uno de ellos, ¿no? Hemos tenido 6 presidentes en 6 años, lo cual habla de nuestra... que más daño ya le ha hecho al país. Bueno, eso es una valoración suya, pero quien ha matado más personas está sentada en Palacio de Gobierno y digamos... Hay que condolerse, hay que condolerse. Usted acaba de decir hace un ratito que Vizcarra mató 200.000 personas. Sí, claro, porque mató. ¿Usted lo ha dicho así libremente? Así. ¿Por qué? Porque él hizo políticas, pero Dina Boluarte, yo he dicho que este es un gobierno que ha matado a más personas. ¿Es un gobierno que ha matado a más personas o no? ¿Quién? Este gobierno ha matado a 60 y pico personas, incluidos menores de edad. Yo considero que un país que no toma eso como realmente una cuestión grave que nos hace imposibilita poder continuar, es un país en el que prima la barbarie y, por supuesto, como son personas pobres que no tienen voz, la gente que tiene acceso a los medios de comunicación le importa 3 pepinos y, bueno, ya están muertos, qué pena, les daré un bono de 50.000 soles, un apoyo solidario. Hasta en eso estoy en contra de darle el bono, no le daría nada. ¿Por qué? Porque han salido a protestar, han salido a protestar. No significa que te tienen que asesinar. A ver, han salido a protestar para reponer a Castillo. Yo salgo a protestar, ¿me tienen que matar?
no han salido a protestar porque tienen una reivindicación usted económica. No respeta los derechos humanos y no conoce las normas. Han salido a protestar para que repongan a Castillo, para que pongan una asamblea constituyente. El hecho de protestar no significa que vayan a matar. Pero estábamos en un estado de emergencia. Van a incendiar una comisaría, van a incendiar un aeropuerto. Señor, han asesinado gente caminando por la calle. Han asesinado gente caminando por la calle. Yo no tengo pruebas de eso. Usted debería ver videos. La prensa internacional, por ejemplo, que se ha portado de una manera muchísimo más ad hoc a las circunstancias, ha revelado videos de personas caminando por la calle que han sido acribilladas. Entonces, no hay peor ciego que el que no puede ver. Pero al margen de eso, yo diría que no me sorprende ver que desde cierto sector del espectro político se relativicen los asesinatos. Así sobrevivió el fujimorismo por 10 años. Y lo que estamos viendo ahora es el retorno de prácticas fujimoristas represoras a las cuales la élite peruana está muy acostumbrada porque así sobrevivieron por una década de dictadura. Es normal eso. A propósito de sobrevivencia, el Instituto de Estudios Peruanos, que en los últimos tiempos tiene, digamos, el nivel de Ipsos, de Datum, que ha tratado de recuperar terreno con la hija del señor Torrado, luego el propio CPI. El Instituto de Estudios Peruanos ha soltado algunos resultados interesantes respecto de la Presidenta de la República y del Congreso. ¿Aprueba o desaprueba la forma como Dina Boluarte está conduciendo su gobierno? 77% la desaprueba y apenas un 15% la aprueba. Y en el caso del Congreso, 90% desaprueba al Congreso y apenas un 6% aprueba a esta entidad legislativa del Estado. Sin embargo, todo aparentemente está marchando, no digo que viento en popa, pero sin mayor cosa. Las protestas quedaron atrás, se investiga el tema de los muertos, pero el asunto concreto es este. ¿Qué lectura tendría usted? Primero, un breve sobre las protestas que son cíclicas. Cuando ha habido procesos similares en países de Latinoamérica, ha habido procesos en los cuales incluso ha habido, antes de que apresen a la autoritaria, como en el caso de Bolivia, por ejemplo, pasaron un par de años, ¿no? Y las protestas seguían, eran cíclicas, ¿no? Entonces, probablemente estamos en un momento bajo en el ciclo y se van a reanudar eventualmente, porque ha habido experiencias similares. Si uno ve la política comparada, así lo va a ver. Ahora, lo del Congreso y lo de la Presidenta de la República no me sorprenden en lo absoluto. Vemos que la gente en las calles tiene la bandera, que fue dejando la bandera inicial de defensa de Pedro Castillo cuando había unas movilizaciones pequeñas y controladas. Y la bandera principal es fuera Dina Boluarte. Lo escuchamos en todos los cánticos de carnaval, que es una manera muy alegre y muy propia de protestar también. Lo hemos escuchado alrededor de todo el país y la consigna es fuera Dina Boluarte. Esa es la consigna por la cual las personas salen a protestar. Por supuesto que más gente que, por ejemplo, estaba desmovilizada al ver las graves violaciones a los derechos humanos se ha movilizado. Yo soy una de estas personas, por ejemplo, ¿no? No me manifesté al inicio, pero una vez que comenzaron a asesinar a la gente, vaya que hay que protestar contra un régimen que está dispuesto a permanecer a sangre y fuego. Eso no es democrático y no es correcto y ninguna democracia debería permitirlo. Pero tenemos esta situación en la que tenemos un régimen autoritario con un señor como Otárola, que fue ascendido después de la masacre de Juliaca, fue ascendido defensa a premier. Defensa a presidente del Consejo de Ministros. Entonces no nos sorprende. Ahora la ciudadanía tiene distintos métodos para comunicarse, hay medios alternativos y hay redes sociales. Entonces, como ya no estamos en un momento de comunicación como en los 90s, en el cual tú, como vimos todos en los Vladivideos, ¿no? Le das fajos de billetes a los canales y la gente ya no se entera por ninguna otra forma, porque hay otras formas de acceso, la gente está mejor enterada y por supuesto desaprueban la pésima gestión que está haciendo Dina Boluarte, que tan pronto como ahora ya tiene denuncias graves de corrupción. Eso por un lado. Y por otro lado, vemos cómo el Congreso de la República no solamente gasta en darle buffet de 190 soles al día, gastan cientos de soles en tapizón de alto tránsito, ¿no? Para que los pies de los congresistas estén cómodos con la alfombra, sino que además, lejos de tratar de respetar el marco por el cual se les asigna presupuesto público, que es una práctica de las democracias más avanzadas del mundo, en vez de gastarlo como está establecido en la norma, en capacitarse, ¿no? En formar a sus cuadros para que luego podamos tener políticos que postulen y que sean políticos realmente preparados, capacitados, decentes, cogen la plata, hacen una empresa fantasma y se la tiran encima. $500,000 de soles, una empresa de fotocopiadoras en contratos simulados de capacitación. La gente mira eso, escucha eso y por supuesto, ¿cómo van a aprobar a semejantes sátrapas?
en la crisis en la que estamos, no solamente hay frivolidad, derroche, corrupción, etcétera, etcétera. Y si la élite quiere cerrar los ojos a eso, está en su absoluta libertad. Correcto. Pero la gente tiene ojos y oídos. Tenemos que concluir, así que yo le pido una reflexión final de este contexto, preguntándole qué salida le ve usted ahora en esta situación en la que estamos. Una salida desde una mirada inocente, ¿no? La única salida es que renuncie Dina Boluarte, eso convocaría inmediatamente elecciones. Ha dicho que no. Por eso, pero ya que no lo va a hacer, en realidad yo lo que considero es que esta crisis va a escalar hasta una situación en que se vuelva inmanejable. Yo creo que, como le digo, la cuestión de las protestas es cíclica y vamos a estar en una sucesión de escaladas de protesta que no va a parar y que eso lo están decidiendo el Congreso de la República y la señora presidenta. Está como ¿no? Rudecindo Vega, que el otro día nos dijo aquí, los que van a hacer renunciar a Dina Boluarte son o las protestas o la situación económica del país. Es que esas dos cosas van a tenerla contra la pared, pero yo creo que quienes van a dejarla caer son los congresistas, ¿no? Y vemos que ya hay espacios como el fujimorismo, que se dicen que ahora son de centro, que ya no son más de derecha, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se les ve que ellos están aupando a un gobierno tan impopular y mientras más se acerca el momento electoral, pues más se les va a relacionar a ellos con este gobierno impopular y eso se les va a penalizar en las urnas. Entonces, cuando ellos vean que ya van a venir las elecciones, la van a dejar caer y van a decir, yo nunca tuve que ver nada con esta señora, sin embargo, le estuve salvando todo este tiempo. Y solamente para cerrar, quisiera mencionar el triste papel que está teniendo el Tribunal Constitucional, ¿no? Dándole el poder absoluto al Congreso de la República, eliminando completamente el balance de poder, aunque acá se ríe aquí su colega, eliminando absolutamente el balance de poder y alejándonos cada vez más de la palabra democracia. Llama la atención lo del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? No, Las causales. la verdad que no llama la atención porque ya vienen anunciando desde hace tiempo, Rosangela Barbarán, Nano Guerra García, en el Congreso lo han dicho públicamente, a ese señor hay que sacarlo. Siguen echándole la culpa a terceros de que Keiko pierde las elecciones, entonces no superan la situación en que pierden, ¿no? Pero bueno, la cosa es que yo lo que quiero decir es que es muy preocupante que el Tribunal Constitucional otorgue poderes absolutos a un poder del Estado, sobre todo si es un poder del Estado tan deslegitimado y que la ciudadanía desprecia, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Eliana, ha sido muy gentil. Ha Gracias. sido Eliana Carlín Ronquillo, que estuvo aquí esta mañana en Pulso Informativo. Vamos a la pausa y luego regresamos con más invitados. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo y ahora vamos a conversar con David Roca Basadre, analista político y que va a resolver
digamos, o tratar de resolver algunas interrogantes o planteamientos de esta mesa a propósito de la coyuntura política terrible que estamos viviendo. ¿Cómo está, David? Muy buenos días. Muchas gracias, Rodolfo, por la invitación. No, qué ocurrencia. Un gusto. ¿Qué impresión tienes de este contexto? Bueno, ya no hay movilizaciones, felizmente paró esto de los crímenes, asesinatos, se están investigando, pero ahora la presidenta de algún modo ha dicho que ya no hay transición o su gobierno ya no es de transición y esperan llegar al 2026. En el Congreso, usted sabe, ya no hay ningún proyecto que esté por debatirse o que se esté debatiendo sobre adelanto de elecciones. ¿Cuál es su opinión? Que es un error de evaluación de la señora Boluarte, que lo que hay es un repliegue, no hay una, la gente no está retrocediendo en estos, de hecho se están organizando para nuevas marchas y nuevas tácticas incluso de resistencia, ¿no? El consenso en general que yo comparto es que hemos entrado no en un gobierno simplemente autoritario, sino estamos ya en una dictadura, ¿no? Me parece a mí que eso es claro y que técnicamente eso se puede explicar muy bien, ¿no? Democrático no es, pero no sé si sea una dictadura, no es un exceso de su parte. No, voy a explicarme. El sistema democrático se basa en la independencia de poderes, que es lo que garantiza nuestras libertades. Se puede hacer la finta, se puede fingir de que hay independencia de poderes, pero en efecto no lo hay, tácitamente no lo hay. Hay una connivencia, hay una relación estrecha de colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo, que no contradicen nada, que colaboran mutuamente. Pueden jugar en pared y muy bien. Juegan muy bien en pared, sí, claro. Pero está también el Ministerio Público, que está jugando a favor del Congreso. Está también... Esa es una elucubración suya. No, para nada, para nada. Para nada. El Ministerio Público permanentemente, sí, claro, siempre se puede decir que está actuando con independencia, porque ese es el truco justamente del tipo de dictadura que tenemos ahora, ¿no? Pero favorece generalmente, por ejemplo, la eliminación de una serie de fiscalías de derechos humanos, el cambio de fiscales, el cambio de los fiscales, de los fiscales provisionales. Incluso la que investigaba la hermana jueza. Y, bueno, eso fue lo primero, eso fue lo primero, pero luego ahora hay un masivo cambio de fiscales. Y esto obviamente obedece a una reorientación. Los fiscales provisionales, incluso por mandatos internacionales, no pueden cambiarse así como así nomás. Ellos tienen que cumplir un... Sin embargo, están cambiando como si nada, ¿no? Eso obviamente significa un acomodamiento de la Fiscalía a asuntos electorales a los cuales está obviamente ligado, ¿no? El Poder Judicial también ya está haciendo varias medidas en las cuales está coordinando sospechosamente con el Congreso y con la... Y están a punto de asaltar, gracias a un tribunal constitucional que también ellos han nombrado y que también les es propio. Pero les correspondía constitucionalmente hacerlo. Correspondía constitucionalmente hacerlo, pero han hecho no hay mucha claridad sobre la forma en la que han elegido a estas personas, no, ha habido muchas observaciones. Y coincidentemente todas estas personas son de la misma línea que la se requerían 87 votos, claro, lo cual no es fácil. Cada uno de estos, sí, pues, porque ahí tienen un partido malagua como Perú Libre que se presta para cambio de una serie de cosas y de bloque magisterial peor, ¿no? Entonces, tiene un tribunal constitucional que favorece todo, que acaba, por ejemplo, de declarar válida la declaratoria de López Aliaga de que las calles de Lima sean intangibles y no puedan entrar. Igual también en Miraflores. Pero eso además contradice un fallo del Tribunal Constitucional cuando era independiente, que cuando Castañeda Locio hizo lo mismo, declararon inconstitucional esa medida, ¿no? Entonces de pronto el Tribunal Constitucional no es una junta de señores, el Tribunal Constitucional es una institución, no puede estarse contradiciendo. Muy bien, vamos con la pregunta. Entonces, permite, ahora lo que se viene, gracias a un fallo del Tribunal Constitucional, es el asalto al Poder Electoral. Al jurado. Al Jurado Nacional de Elecciones, que es lo que quieren hacer hace tiempo. Correcto. Una vez que eso se viene, a las Fuerzas Armadas, bueno, pues como dicen los franceses, le boucle, ¿no? Se cerró el bucle.
Vamos con la pregunta del doctor Aguilar. Sí, acá parece que no... O sea, bueno, eso también es error del tribunal, ¿no? No sacó la sentencia completa, solamente sacó una conferencia de prensa. Y con respecto a ese tema de la declaración fundada, incluso ni siquiera es fundada. Mira lo que le dice el Tribunal Constitucional al Congreso. Le exhorta a que ya no los miembros del Jurado Nacional de Elecciones o el presidente o los miembros, en todo caso, sean pasibles de una denuncia constitucional directa, como es lo que estaban haciendo. Exhorta a que haya una reforma constitucional justamente para proteger, así como han protegido al presidente, como protegen a los ministros, como con el antejuicio político, como protegen a los magistrados de la Corte Suprema y a los de la Junta Nacional de Justicia, que tengan un antejuicio político. No le dice, oye, te vamos a hacer directamente. Justamente es eso, están protegiendo la investidura del presidente y de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Lo otro que ha salido a colación de la conversación de nuestro invitado es que se está copando, dicen los estamentos del Estado. Justamente estas declaraciones es lo que hace que no se especifique o no se tenga la envergadura de lo que son las instituciones como la Fiscalía. Cuando estaba Pablo Sánchez, la Fiscalía estaba perfecta, ok. No investigó a Villarán, que se robó 10 millones de dólares. Ni siquiera ya necesitamos con Susana Villarán los videos, los Vladivideos de que se daban escondidas. No, Villarán salió a señal abierta en Exitosa a decir, sí, yo recibí 10 millones de dólares de coima, siendo alcaldesa de Lima. O sea, ya ni siquiera necesitamos esas cosas. Zoraida Ábalos archivó la denuncia de Pedro Castillo. O sea, si están cambiando los fiscales porque toda esa cofradía, tanto de Pablo Sánchez como de Zoraida Ábalos, han ajustado la fiscalía a las medidas. Entonces lo que quiero decirle a nuestro invitado es, ¿cuándo vamos a respetar las instituciones? Cuando le guste a mi invitado, cuando me guste a mí, cuando le guste a Rodolfo Lara, a la gente. ¿Cuándo vamos a respetar? Y si finalmente el Congreso, después de 6 congresos, o sea, yo no puedo entender cómo unos magistrados, como el anterior Tribunal Constitucional, que eran 4 magistrados, Eloy Espinosa, la señora Ledesma y compañía, ni siquiera fueron elegidos, ¿no? Fueron invitados con menos legitimidad con estos magistrados que han obtenido más de 87 votos. Entonces la pregunta es, ¿cuándo vamos a respetar las instituciones? ¿Cuando nos guste aquí? ¿Cuando nos guste allá? ¿A nuestra conveniencia? ¿Cuándo será eso, mi estimado? Las instituciones se respetan tal como son. Si acaso lo que me está diciendo es que la señora Ledesma o los otros eran ilegales en el cargo, entonces vale la objeción. El caso es que de una u otra forma estaban legalmente en el puesto. Entonces ese no es un tema para discutir. Tampoco es un tema para discutir la actuación de los otros fiscales. Estamos hablando de ahora. Y de ahora, en este momento, se está yendo en contra de lo que mandan las normas. Y no se puede cambiar a los fiscales provisionales sin que hayan cumplido su tiempo el tiempo para el cual han sido designados. Y eso no puede ser porque tampoco se puede reducir, tampoco se puede reducir todo, se ha reducido la Fiscalía de Derechos Humanos, se cambian los fiscales como pareció un puno, ¿no? Y sospechosamente el nuevo fiscal no investiga, no convoca a los testigos, tan solo está trabajando con lo que le lleva a la Policía Nacional. Para mí todo eso es encubrimiento, obviamente, y es encubrimiento porque está tratando de tapar los delitos gravísimos que ha cometido un gobierno que ya está convirtiéndose claramente en dictadura. Una vez que tomen el órgano nacional de elecciones, esto ya es una dictadura en forma. ¿Cómo lo pueden tomar? No entiendo eso. ¿Cómo pueden tomar el Jurado Nacional de Elecciones si esta sentencia le está diciendo al Congreso, oye, tienen que cuidar al presidente y a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones? Yo le digo cómo, porque quieren hacerlo y lo harán. Porque vienen diciendo de hace tiempo. Esto no es, o sea, la intención ya está. La intención de cambiar a señor Arenas ya está expresa, ya la han dicho 20 veces. O sea, ya la voluntad la tienen. Entonces lo único que necesitaban era el instrumento. Entonces pueden usar toda porque están acostumbrados a eso además, ¿no? Todo se disfraza muy bonito, de libertad, legalidad y qué sé yo, pero a los loros,
se hace lo que le da la gana. Muy bien. Y van a hacer eso. Vamos a ir un ratito a la pausa, nuestra última pausa del día de hoy, y regresamos aquí en Pulso Informativo. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Activa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, seguimos con la entrevista a David Roca Basadre, que me parece tiene razón cuando dice que lo de Salas Arenas ya viene de atrás. Me acuerdo que cuando había presión de las calles, se estaban produciendo los muertos y todo, y la presión era terrible a nivel regional y de Lima, decían, está bien, que se vaya el gobierno, el Congreso, pero también el Jurado Nacional de Elecciones. Y cuando ya eso ha ido quedando atrás, mantienen la tesis de que tiene que cambiarse el jurado, y ahora llega esta decisión del Tribunal Constitucional que le entrega una causal al Parlamento Nacional para una acusación constitucional. Pero no vamos a seguir dando vueltas sobre el tema, más bien aquí tengo una pregunta de Ipsos que se hizo pública hace días, pero es interesante para que el señor David Roca Basadre dé una impresión sobre el tema. La pregunta de Ipsos es: en su opinión, ¿el expresidente Pedro Castillo intentó hacer un golpe de Estado y por eso fue destituido? ¿O fue más bien víctima de un golpe de Estado del Congreso que lo destituyó para poner en el poder a Dina Boluarte? En el total, 43% asume que Pedro Castillo intentó hacer un golpe de Estado, pero un 51% dice que el Congreso hizo un golpe de Estado contra Pedro Castillo. En el ámbito de Lima, 60% dice que Pedro Castillo intentó hacer el golpe de Estado y un 35% dice que no, fue el Congreso. En otras ciudades el 38% dice que Castillo intentó el golpe y un 56% asume que fue el Congreso. Y en el ámbito rural, 23% dice que Castillo hizo un golpe y 69% dice que es el Congreso. Esto es de Ipsos, no es del chino y de la esquina. ¿Qué lectura tiene? Que yo creo que en términos reales obviamente fue un intento de golpe de Estado, que no tuvo resultado efectivo, pero fue un intento de golpe de Estado, mal asesorado, tonto diría yo, pero fue un intento de golpe de Estado, y que la vacancia posterior fue perfectamente legal, ¿no? O sea, ahí no hay objeción. Yo estoy de acuerdo con usted, hasta ahí. Pero este cuadro dice otra cosa respecto de las mayorías. Es que voy a matizar. Porque una cosa es lo que efectivamente fue y legalmente fue, y otra cosa es la percepción de la gente. Y la percepción de la gente no es porque no haya visto ese proceso. La percepción de la gente es porque el acoso... A ver, Pedro Castillo fue un pésimo presidente, terrible. Merecía toda la crítica política,
Pero esa crítica política vino cargada de una serie de agravios y de insultos, y además marcadamente racistas, que la gente ha percibido como propios, como recibidos para sí mismos. Y han terminado victimizándolo. No solamente victimizándolo, sino que la salida de Pedro Castillo es percibida como un acto más de todos los que han habido antes de acoso y de persecución de Castillo, y finalmente lo sacan, ¿no? Entonces, esa percepción es muy sólida, está muy anclada en la población, y es muy difícil además que puedan sacarla, ¿no? Doctor Aguilar. Sí, ahí yo quisiera hacer una acotación en la pregunta de Ipsos, ¿no? Es muy dirigida la pregunta, porque te dice, usted, Pedro Castillo, ¿intentó? Entonces tú le dices, no intentó. Entonces la dan porque es válida. No, la pregunta porque la gente sabe que Pedro Castillo hizo un golpe de Estado y por eso está vacado. Pero la pregunta no hubiera sido mejor, ¿usted cree que Pedro Castillo intentó o dio un golpe de Estado? Esa yo creo que hubiera sido una pregunta válida. Entonces la gente te va a decir 100% hizo el golpe de Estado. Pero cuando a mí si me preguntaran, que nunca me ha preguntado Ipsos, nunca me ha preguntado ni una encuestadora, me hubieran dicho, oiga señor, ¿usted cree que Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado? Yo hubiera dicho que no, lo dio. Pero esa es la pregunta inducida, para dar estas respuestas inducidas. Pero Ipsos no es de izquierda. Ipsos, hermano, Ipsos viene desde Montesinos. Yo quisiera saber cuánto Ipsos ha contratado con el Estado en el tiempo de Castillo y en el tiempo de Sagasti. Lo que ocurre es que intentó, porque realmente no dio un golpe de Estado. No, lo dio. No. Que no le hayan hecho caso es otra cosa. El golpe de Estado se dio. Cuando usted, mire, mi estimado, cuando usted en el plano legal constitucional, por eso a nadie lo vacan por intentar. Él dio el golpe de Estado. Cuando él ordena a las Fuerzas Armadas cerrar el Congreso y montar un gobierno transitorio, él está ordenando. Pero como la Constitución dice en un artículo que tú no le debes obediencia a un dictador, entonces es que no le dan las Fuerzas Armadas ni las políticas, ni sus ministros. A las 2-3 horas comenzaron a renunciar, porque sabían que... ¿Por qué hubieran renunciado si hubiera sala? Creo que dice no le debes obediencia a un usurpador, porque Castillo en ese momento ya se había convertido en un usurpador. Claro, usurpador de la democracia. Entonces, él sí comete el delito y por eso está preso 18 meses. O sea, no está preso 18 meses porque intentó, sino porque lo confirmó. Cuando tú Mira, Rodolfo, a veces la gente no dice, las declaraciones, Rodolfo, las solas declaraciones del presidente de la República se constituyen como cosa cierta, como cosa de ley, como si a ti te amparara un derecho adquirido. Por eso no se entiende qué pasó. David, ¿qué ocurrió para que el presidente diera ese mensaje? Aunque ya no cabe ya en estos momentos. No, yo hasta ahora, hay una serie de versiones, ¿no? que lo engañaron, que lo indujeron, yo no sé. El hecho es que hizo eso. Claro, el hecho es que hizo eso y que fue un error y fue una idiotez, ¿no? Y que yo creo que el matiz es entregó el poder. Claro, entregó el poder. Sí, pues, ahora yo creo que perdón, pero yo creo que en un espíritu andino, quechablante, aymara, aguajún, ese matiz ese matiz entre intentó y dio, creo que la gente no lo entiende. La gente simplemente escucha la pregunta y responde, ¿no? Y claro, las encuestas, ¿no? No son inducidas. La gente entiende muy bien, la gente entiende muy bien qué quiso decir. Intenté y dio, no van a incluso me parece más preciso decir intentó, porque finalmente a la hora de estar preguntando intentó, estás preguntando si efectivamente el golpe se dio o no se dio. Y eso también es una pregunta que la gente se hace, ¿no? Entonces creo que deben haber pensado muy bien la pregunta. Ellos saben encuestar, hasta para vender naranjas van a las encuestadoras, ¿no? Entonces, porque un empresario no va a una encuestadora para vender sus productos. Para hacer las trampas tienen que estudiar bien. Muy bien. No, más bien yo creo que para hacer la pregunta tiene que ser muy precisa, y yo creo que esa es mucho más precisa, ¿no? Ha sido muy amable, David. Muchas gracias por su presencia. Ha sido David Roca Basadre. Muchas gracias al doctor José Antonio Aguilar y a ustedes por su presencia. Gracias, permiso.